escuchar aquí un testimonio de un hermano miembro de la Iglesia Pentecostal La Cosecha que ha tenido una experiencia en estos últimos días con el Señor. Acérquese, nuestro hermano. ¿Cuál es su nombre? Rafael Coronado. Cuente usted su testimonio de la experiencia que ha tenido con el Señor. Hace poco tiempo que usted contó al pastor, quisiera que lo cuente para todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación. Fue un día 8 de marzo, pastor, en que yo tuve 48 horas inerte. Gloria al Señor, y el Señor trató conmigo de una manera muy especial, primeramente haciéndome conocer el infierno. Y es terrible, pastor, viendo muchas almas que gritan desesperadamente en ese lugar. Y yo estaba ahí a punto de ser echado a ese lugar porque sabía que yo no estaba preparado para irme con mi Señor. Y veía, pastor, muchas almas en fila, muchas almas haciendo cola, y cargaban unas cadenas negras. Y le digo, Señor, ¿por qué son esas cadenas negras, Señor? Le digo. Y el Señor me dice, esas cadenas son que representan el pecado del hombre en la tierra. Y habían ahí mucha gente, niños, también desfilando en esa fila para ser lanzados al lago de fuego. Como dice la palabra del Señor, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esas almas caían ahí, hermanos, a un pozo profundo. Era como un barranco, una llama de fuego que yo no podía soportar en ese momento. Yo le decía, Señor Jesús, sácame de este lugar, porque no soporto, Señor, esta calentura, este fuego, Señor. Y yo veía muchas almas que gritaban desesperadamente. Le digo, Señor, ¿por qué están aquí esta gente? Y me dice, estos están aquí porque nunca me aceptaron como Señor y Salvador de su vida. Y había mucha gente, muchas almas que gritaban desesperadamente. Y yo era a punto de ser lanzado a ese lago de fuego, cuando de ahí salían unos escorpiones, salían unos animales, unas culebras que se subían por mi cuerpo, como dice la palabra de Dios, que en el infierno no solamente hay fuego, sino también hay animales que atormentan a la gente. Y esos animales subían por mi cuerpo, me rodeaban, unas serpientes con diferentes cabezas. Y yo tenía miedo, tenía temor, y le decía, Señor, ya no soporto más este lugar, yo quiero salir de aquí, Señor. Es terrible, pastor, el infierno es real. Mucha gente dice que no hay infierno, mucha gente dice que aquí todo lo que se hace se paga, pero es mentira. Allá es el dolor, es el sufrimiento de mucha gente. Allá es el sufrimiento en que muchas almas gritan desesperadamente, pidiendo auxilio, pidiendo piedad. Y el Señor Jesucristo dice, ya no, aquí mi sangre ya no tiene poder en este lugar, porque mi Padre así lo ha determinado, yo no puedo hacer nada en este lugar. Y yo tenía miedo también porque yo iba a ser echado a ese lago de fuego, porque yo no estaba preparado con mi Señor, porque yo me había retirado de la iglesia, ya no congregaba. Ya no asistía a los cultos, y el Señor me dijo, mira, ya tú no haces como antes hacías las cosas, te has desviado de mi palabra, y ya no predicas, y ya no estás en la iglesia, y mira este lugar que te espera, me dice. Y yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y vi que unos animales gigantes se descolgaban a llevar a mi cuerpo, y el Señor me decía, mira tu cuerpo que está tendido en esa cama. Yo veía mi cuerpo y veía unos animales, unos murciélagos gigantes que bajaban, se descolgaban y querían llevar mi cuerpo, pero el Señor no lo permitía, porque dice en su palabra que nosotros somos las almas del Señor Jesucristo. Y me dice, tu alma me pertenece, me dice, hijo. Y ahora le digo, Señor, yo quiero salir de este lugar, sácame de aquí, porque yo no soporto más esa calentura. Y entonces el Señor me dice, prepárate, porque vamos a tener un largo viaje contigo. Y en esa hora salimos de ese lugar, pero antes de todo me hizo pasar por un túnel oscuro que apestaba, un túnel muy oscuro, 7 veces más a una noche. Y cuando salí de ese lugar, el Señor me dijo, prepárate, porque vamos a ir. Y yo descendí con el Señor, hermanos. Y yo decía, Señor, ¿a dónde me estás llevando? Y yo tenía miedo porque estaba en el abismo. Y le decía, Señor, yo me voy a caer de este lugar. Y el Señor me decía, no, porque tú vas conmigo, no te vas a caer. Y cuando descendimos allá, subimos arriba, hermanos, y vi de un río
tremendo, un río grande de aguas cristalinas. Y el Señor me dice, ¿ves ese río que está ahí? Anda, sumérgete en ese río, me dice. Y yo fui y me sumergí en ese río para poder pasar al paraíso. Y yo me zambullí y salí de nuevamente. Me dice el Señor, ven por acá. Y cuando me hace pasar por un callejón y me dice, ándate por este callejón, me dice, y allí vas a tocar esa puerta. Y yo voy y toco esa puerta. Y ahí vi de esa puerta, yo me quedé mirando porque esa puerta era de oro, puro oro. Y toco la puerta y ahí sale. Y sale usted, pastor, ahí me abre la puerta y me queda mirando. Y vi de adentro que resplandecía todo luminoso, todo puro oro, su familia, todo que brillaba. Y yo salí de ese lugar y me fui con el Señor más allá. Y el Señor me llevó al paraíso, me dijo, mira el paraíso. Y me dice, mira, hay muchas almas que están, y vi a muchas almas de blanco que estaban ahí, pastor, que se gozaban, que caminaban de un lado a otro. Y me sacó de ese lugar y vi de ese paraíso unas flores hermosas. Arriba en el cielo también hay árboles. Y vi unos pájaros que volaban, y cuando volaban sus colores parecía que salían como arcoíris. Y ese paraíso está arriba en el cielo, pastor. Y muchos dicen que el paraíso está acá en la tierra, que no hay ningún paraíso. El paraíso está allá en el reino celestial, donde ahí está esperando para cada persona que es fiel al Señor. Y ¿hace cuánto tiempo que tuvo esa experiencia usted con el Señor? Y hace, pastor, el mes de marzo que iba a pasar mi cena. En esas fechas usted no estaba en comunión, pero luego se reconcilió con el Señor y tuvo esa experiencia. Creo que usted enfermó, y ahí cuando enfermado ha tenido esa experiencia con el Señor. Sí, cuando enfermé tuve esa experiencia con el Señor, pastor. Y entonces ahí el Señor me mostró y vi de ahí, pastor, muchos ángeles, unas mesas inmensas, unas mesas grandes de blanco, y vi de los ángeles que corrían de un lado para otro llevando unas copas y decían, preparen porque ya van a llegar, apúrense porque ya van a llegar. Y yo le decía, Señor, ¿quiénes van a llegar? Y me dice, esta es mi iglesia que está en la tierra preparada, porque pronto va a venir a este lugar, decía el Señor. Y los ángeles cada momento se apresuraban más y más. Y vi de unos ángeles que estaban con un pie adelante, con unas trompetas grandes, y me dice, mira, los ángeles están a punto de retornar a la tierra, dice. Y yo veía a esos ángeles, pastor, que estaban ahí para descender a la tierra con un pie adelante. Y yo le decía, Señor, yo no quiero regresar a este lugar. Y el Señor me dijo, no, tú tienes que regresar a la tierra. Tienes que regresar para que cuentes, porque muchos pastores ya no predican conforme a mi palabra, predican como ellos quieren. Y ahí, pastor, el Señor me enseñó unos libros, y vi de los libros, pastor, el libro de la vida, y vi del nombre de usted escrito con letras de oro. Por eso dice la palabra del Señor, cuando uno se arrepiente, su nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro. Y pude ver su nombre escrito con unas letras de oro gigantes que brillaban, pastor, de oro puro. Y más abajo eran letras, pastor, que estaban borradas. Había nombres de muchos hermanos que estaban borrados. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tus nombres no aparecen tan borrados? Es porque dice, ya no me aman, ya no me alaban como antes me alababan, ya no me sirven. Ahora ellos me alaban como ellos quieren, y muchos han dejado mi palabra por muchas cosas, dice el Señor. Y un lugar muy maravilloso, pastor, ahí cuando yo ya no quería regresar de ese lugar. Amén. Aplauso para Cristo nuestro Señor. Ahí está oyente del programa La Voz de Salvación, el testimonio claro de nuestro hermano que tenía una experiencia con el Señor. El Señor le mostró el infierno y el peligro que él corría de caer al infierno, pero Dios, como es amor y misericordia, le mostró y le ha dado oportunidad para que él vea tanto el infierno como el cielo, y para que él se esfuerce y finalmente se vaya a la vida eterna. Yo creo que ahora ya no se va a apartar más del camino de Dios, ¿no? Así es, pastor. Ahora en adelante el Señor me dijo que cuente y testifique. Con esa experiencia ya ni para qué tentar más al Señor. Amén. Amén. Confirme su nombre. Rafael Coronado Díaz. Que Dios le bendiga. Damos gracias.